El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Voy a parar aquí, pero después vamos a seguir leyendo el versículo 3. Un varón de la tribu de Leví escogió a una joven de la tribu de Leví, de la misma tribu. Está probado, porque aquí también hay una lección valiosa para nuestros días. Cuando dos jóvenes, un joven y una muchacha, se casan, cuanto mayor número de puntos tengan en común, más posibilidades tienen de ser felices, especialmente en el aspecto de la fe. Ahora, porque si tú crees en Dios y te casas con alguien que no cree en Dios, ¿cómo es que va a ser la educación de los hijos? ¿Cómo van a enfrentar los momentos difíciles? Porque el que cree en Dios va a correr a Dios, va a suplicar a Dios, pero el otro no. Entonces, en un momento tan difícil, en que los dos necesitan estar de acuerdo, cada uno va a salir para un lado diferente. Por eso digo, de cada historia del pueblo de Israel, de cada historia de la Biblia, podemos sacar lecciones valiosas para nosotros hoy. Un varón de la tribu Leví se casó con una mujer de la tribu Leví y Dios les dio un hijo. Ahora, cuando Dios da un hijo, es porque Dios tiene un plan para la vida de ese niño, esa niña que nace. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Y quiero que coloques eso bien en tu corazón y en tu mente. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Tú, mi querido joven, mi querida joven, tú no has venido al mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor, no. Tú viniste al mundo por la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera tenido un plan para tu vida, tú no estarías vivo. Muchas veces encuentro jóvenes especialmente que dicen, ¿para qué nací? Mi vida no tiene sentido. Mejor no hubiera nacido. Y cuando hablo del plan divino, ellos dicen, ¿pero qué plan? Yo me acuerdo que en los Estados Unidos una vez, después de la predicación, vino a mí una muchacha semidrogada, ebria, toda llena de tatuajes y llorando, oliendo así a droga. Y me dice, para ti es fácil decir que Dios tiene un plan para mi vida, pero ¿qué plan puede ser ese? Mira cómo estoy, mira quién soy, qué plan Dios tiene para mi vida. Efectivamente, querido, esta vida golpea, ¿sabes? Y a veces golpea feo. Esta vida a veces te da un golpe tan fuerte en el hígado que te deja trastabillando, que te deja medio sin fuerzas, sin respiración. Y en esos momentos en que todo te va mal, lo primero que sube a tu mente es, ¿pero qué plan Dios tiene para mí? Tal vez en este mismo instante yo estoy predicando para alguien que está sufriendo, alguien que ha intentado pasar el examen de la universidad 1 año, otro año no ha podido, alguien que ha intentado encontrar un buen empleo, no ha podido, alguien que ha intentado mantener un noviazgo firme hasta el matrimonio y no ha logrado. Y entonces, cuando la tristeza se apodera de tu corazón, inmediatamente piensas, ¿pero qué plan puede tener Dios para mí? Sin embargo, querido, si Dios no hubiera tenido un plan para ti, tú no estarías vivo. Y si estás vivo, es porque Dios tiene un plan extraordinario que tú necesitas descubrir. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo lo voy a descubrir? Pues en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de la felicidad. Por eso necesitas tener una Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, reflexionar en las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Porque ahí está el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Ahora,
Es increíble cuántas personas en el mundo nunca han abierto la palabra de Dios. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leen, no la estudian, no reflexionan en ella. Entonces, ¿cómo vas a descubrir el plan que Dios tiene para ti? Es por eso que tú debes conseguir una Biblia y meditar en la palabra de Dios. Pedir un curso para estudiar la Biblia, para conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y, por ejemplo, la persona que te ha invitado para que esta noche te conectes a esta programación, o la persona que te ha invitado, te ha llevado a un templo, a un pequeño grupo, en una casa, está lista, está dispuesto a estudiar la palabra de Dios contigo. ¿Cómo podrías tener un hogar feliz si es Dios el que da las instrucciones para tener un hogar feliz? Mira, yo estoy casado hace 51 años ya con la misma mujer. Y si tú me preguntas, pero pastor, ¿cómo logró usted eso? Pues estudiando la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones divinas. Dios nos dio a mi esposa y a mí 4 hijos. Hoy día son adultos. Como jóvenes, adolescentes, han tenido sus tropiezos, han tenido sus decisiones equivocadas, pero hoy son adultos y felices, casados con bellísimas esposas, extraordinarias, cristianas. ¿Cómo logramos eso? A través del estudio de la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Tú sabes que en la Biblia hay instrucciones. ¿Quieres que el dinero, poco o mucho, se multiplique en tus manos, te alcance para todas tus necesidades? Las instrucciones están en la Biblia. ¿Quieres vivir una vida larga, pero con salud, así con lucidez mental, feliz? En la Biblia están las instrucciones. ¿Quieres perdonar a alguien que te ha herido, te ha ofendido? Y porque ese rencor, ese sentimiento negativo te perjudica a ti, te arruina, no te deja feliz. Y cuánta gente dice, pero pastor, yo quisiera perdonar, pero no puedo, ¿no? Lo que me han hecho es tan terrible que no logro perdonar. Pues lee la Biblia. En la Biblia vas a encontrar las instrucciones para que aprendas a perdonar. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y mi compañero al lado estaba llorando discretamente. Un hombre bien vestido, con traje, corbata. Y yo le pregunté, ¿puedo ayudarle en algo? Y él me dijo, no, así seco, no. Y miraba por la ventana y lloraba. Pero después, cuando el avión ya alzó vuelo, él me dijo, mire, discúlpeme, yo sé que usted quiso ayudarme y yo fui muy grosero con usted, discúlpeme, pero es que estoy viviendo un momento difícil. Mi madre ha muerto, ha fallecido. Mi madre ya tiene 90 años. Ahora, yo no estoy triste porque mi madre murió. Claro que ella tenía que morir. Creo que hasta fue bueno que descansara porque estaba muy enferma. Yo estoy yendo ahora a Brasilia justamente para unirme al duelo con todos mis hermanos, mi familia. Entonces, de cierta manera, fue bueno que mi madre descansara. Lo que me preocupa y por qué estoy triste es porque yo no sé ahora qué sucede con mi madre. Hay gente que me dice que si ella fue buena, irá al paraíso. Si ella fue mala, irá para el infierno. Si fue más o menos buena, irá al purgatorio. Otros dicen que mi madre se va a reencarnar y que si no vivió bien esta tierra, se va a reencarnar en una forma inferior de vida. Otros dicen que mi madre el espíritu de mi madre está vagando por ahí en el aire. Entonces, yo no tengo certidumbre. Si yo tuviera certidumbre de lo que va a suceder con mi madre, yo estaría más tranquilo. Ese sentimiento de ese hombre no es solo de él. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que sucede cuando el hombre muere. Algunos piensan que el cuerpo va al cementerio y el espíritu se va vagando, va reencarnándose en otras formas de vida, etcétera, etcétera. Pero si tú abres la palabra de Dios, vas a ver las instrucciones divinas y vas a entender lo que Dios quiere para ti. Por eso necesitas estudiar y conocer la palabra de Dios. Ese no es mi tema esta noche, pero
Dice que el niño nació y como era hermoso, su madre lo escondió. ¿Por qué? Pues para entender por qué la madre escondió a un hijo bello, a un hijo hermoso, necesitas leer el contexto. Y ya te voy dando una instrucción para el estudio de la Biblia. Nunca se lee solo un versículo. Para que entiendas lo que dice el versículo, hay que leer lo que viene antes y lo que viene después. Hay que leer a veces todo el capítulo. A veces hay que leer todo el libro para entender lo que Dios está diciendo. Entonces, si tú lees aquí que el niño que nació a esta pareja era hermoso y la madre lo escondió, vas a concluir, si no lees el contexto, vas a concluir que hay que esconder a todos los niños hermosos. Y no, eso no tiene lógica. ¿Por qué la madre escondió a su hijo hermoso? Porque anoche vimos que el faraón de Egipto estaba obstinado en destruir al pueblo de Israel. Y como el pueblo se multiplicaba, porque el pueblo tenía la bendición de Dios, y cuando tú tienes la bendición, tus enemigos te pueden hacer lo que quieras, pero Dios te va a ayudar a salir de los peligros, de las amenazas, de las acechanzas. El pueblo se multiplicaba porque Dios lo bendecía, a pesar de que el enemigo lo atormentaba. Entonces el faraón tuvo una idea. Dijo, dio un decreto. Hay que matar a todos los niños varones de Israel, porque así ya no se van a multiplicar. Entonces, toda mujer hebrea vive, pero todo niño hebreo nace, muere. Y dio instrucción a las parteras para que cuando fuera una israelita a ser atendida, si nacía el niño, si era hombre, lo mataban inmediatamente. Entonces, la madre de este niño, que justamente era Moisés, el futuro libertador del pueblo de Israel, Moisés, el grande líder que sacaría al pueblo de la esclavitud y lo llevaría a la tierra de libertad. Pero cuando él nació, el decreto de muerte pendía sobre su cabeza. Y la madre tuvo la idea de esconder al niño para que no lo mataran. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué hizo esto la madre? Porque sabía que la hija del rey todos los días, acompañada de sus doncellas, se dirigía al río a bañarse. Entonces la madre, inteligentemente, para salvar a su niño, lo escondió durante un tiempo, pero cuando ya no pudo esconderlo, porque el niño comenzaba a crecer, entonces, ¿qué hizo? Colocó al niño en una canasta, la calefateó con brea para que no entrase el agua, como si fuera un barquito, y soltó al niño en el río Nilo. Y pidió a la hija mayor, a la hermana del niño, que ya tenía como 12, 13 años, que estuviera ahí atenta para ver qué iba a hacer la reina, la princesa, cuando llegase allá. Y efectivamente la princesa llegó, escuchó el llanto del niño, mandó a sus doncellas trajeron al niño, y dijo, ¿y ahora qué hago? Pobre niño, este niño va a morir aquí. Entonces la hermana del niño que estaba vigilando vino corriendo y dijo, señora, ¿usted quisiera que le busque una nodriza para cuidar al niño? Y la princesa dijo, sí, ve. Y la niña fue a la propia madre de Moisés, a Jocabed, y le dijo, la reina, la princesa necesita una nodriza. Y trajo a la madre, y fue la propia madre que crió al niño, porque la princesa le dijo, llévate al niño y críamelo, y yo voy a correr con todos los gastos, es mi hijo, pero tú me lo vas a cuidar, yo te contrato como nodriza. Y así Jocabed tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo. Pero mi tema esta noche es el siguiente. ¿Quién le dio a Jocabed la idea de esconder al niño?
y después de preparar la canastita con brea para que no entre agua, y después llevar al niño al río, recordándose que la princesa iba todos los días, y después colocar a la hermana Miriam vigilando para que se ofreciese a buscar una nodriza para la princesa. ¿Quién le dio a esa madre esa sabiduría para tomar la decisión acertada? Mi tema esta noche es sobre la sabiduría. Algunos ya le llaman a la sabiduría sentido común. Otros le llaman buen senso. Otros le llaman equilibrio. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y querido, tú sabes que a la mayor parte de la humanidad le falta muchas veces sabiduría, equilibrio, buen senso. Sabiduría es saber decir lo que vas a decir en el momento exacto, preciso, en que debes decir. Y saber no decir lo que no debes decir. Sabiduría es prudencia, es sensatez, es saber tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos sabiduría al escoger el esposo, al escoger la esposa, nuestro hogar no se desintegraría. Si tuviéramos sabiduría al educar a nuestros hijos, ellos no se desviarían, no se arruinarían en la vida. Si tuviéramos sabiduría para administrar nuestro dinero, no nos meteríamos en deudas. No estaríamos usando tarjeta de crédito por aquí, porque la tarjeta de crédito es una cosa traicionera, querido. Porque cuando te entregan la tarjeta de crédito, te mandan una carta y en la carta te dicen, ustedes tienen... Tú tienes 100,000 pesos de crédito, 100,000 pesos de crédito. Ahí tú sales corriendo, feliz de la vida, tengo 100,000 pesos. No tienes nada, querido, porque crédito no es dinero, porque el problema no es gastar. Claro, te han dado 100,000, pues compras esto, compras aquello, compras todo. Y el problema es cuando a final de mes te llega la cuenta. ¿Con qué pagas? ¿Cómo pagas? ¿Y por qué te metiste en ese problema? Falta de equilibrio, falta de sabiduría, falta de sensatez. ¿Cómo la humanidad necesita ser sensato? El otro día encontré a un hombre triste porque había sido despedido del empleo. Y él dice, pero es que el jefe es injusto, el jefe toma decisiones equivocadas y yo me atreví a contestar al jefe en público y a decirle que estaba equivocado. Y yo le pregunto, ¿y ahora qué te parece lo que hiciste? No debería haberle dicho, porque perdí el empleo. Pues entonces, ¿por qué en el momento no pensaste, no debo decir esto? Aunque estabas con ganas de decir, te faltó sabiduría. ¿Cuántos hogares están destruidos, querido? Porque en un momento de falta de sabiduría gritas, dices cosas, maldita la hora que me casé contigo. ¿Cómo maldita la hora que te casaste? ¿Solo porque la leche se cortó? ¿Solo porque la fruta se malogró? ¿Porque no se apagó la luz? ¿Por qué? Maldita la hora. Y el otro día alguien dice, pero pastor, es que es mi carácter, no consigo dominar mi carácter. No es solamente carácter, es que es falta de sabiduría, Sin sensatez, sin prudencia, sin sabiduría, pues te vas a meter constantemente en problemas. ¿Por qué? Porque no sabes tomar decisiones. Tomas decisiones llevado por la pasión, llevado por la emoción, llevado por la ira, llevado por la rabia, llevado por el odio. Y ese tipo de decisiones solo te trae problemas. Entonces necesitas sabiduría. Y ahora, la mamá de Moisés, Jocabed, tuvo sabiduría. Esa capacidad de raciocinar, de decir, si yo lo tengo a mi hijo, van a venir y lo van a matar. Si yo lo escondo, pueden no matarlo, pero no lo puedo esconder todo el tiempo. Pero ya sé
La princesa va todos los días al río. Entonces voy a preparar una canasta, voy a colocar brea y lo voy a llevar para salvarlo. Ahora, ¿quién le dio esa capacidad de raciocinar de esa manera? Dios. ¿Y por qué? El apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que es abundante en dar sabiduría. Oh querido, un día hubo un rey en Israel llamado Salomón. Cuando él estaba para comenzar su reinado, joven todavía, una noche en una ciudad llamada Gabaón se le presentó el propio Dios. ¿Y sabes lo que le dijo? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Ahora, querido, si tú fueras un joven de 20 años y Dios viniera a ti y te dijera, hijo, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré, ¿qué pedirías? ¿Un buen empleo? ¿Que te ayude a terminar tu curso universitario? ¿Le pedirías dinero, fama, poder, gloria, salud? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Tú sabes lo que Salomón pidió? Le dijo, Señor, dame sabiduría, porque voy a gobernar a este pueblo. ¿Y cómo podré gobernar a un pueblo si yo no sé? Yo acabo de ser colocado como rey. Señor, dame sabiduría, equilibrio, sensatez, prudencia, sentido común. Y Dios le dijo, has hecho un buen pedido. Y le dio sabiduría. Unos días después de eso, dos mujeres vinieron al rey, a Salomón, y traían a un niño, a un bebé. Y una decía, este bebé es mío, esta mujer me está queriendo robar al niño. La otra decía, no, 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 ella es una mentirosa, el niño es mío, ella lo quiere para sí. Entonces, Salomón escuchó a una de las mujeres y ella presentó sus argumentos. Por esta razón, por esto, el niño es mío. Ahí dijo, ahora calma ahí, voy a escuchar a la otra. Y fue a la otra, a ver tú, por esto, el niño es mío. Las dos tenían razón, las dos parecían dueñas de la verdad. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero ahí viene lo interesante. ¿Qué es lo que Salomón le había pedido a Dios? Sabiduría. Y ahora Dios le dio sabiduría. Y solo con sabiduría podría resolver este problema de las dos mujeres. ¿Y sabes lo que Salomón dijo? Traigan un machete, traigan un cuchillo grande. Y dijo a los soldados, ya que esta mujer dice que el niño es de ella, y esta otra dice que el niño es de ella, corten al niño por la mitad. Entonces den mitad para cada una y el problema está resuelto. Y cuando el soldado levantó el machete, una de ellas dijo, no, rey, por favor, no mate al niño, aunque la otra se lo lleve, déjelo vivo, porque yo no puedo permitir que mi niño muera. Y en ese momento el rey dijo, esta es la madre, entreguen al niño a esta mujer, porque solo una madre sería capaz de renunciar al hijo para que él pudiese vivir. Ahora, ¿quién le dio esa idea a Salomón? Dios, porque cuando Dios te da la sabiduría, te da la capacidad de tomar decisiones sabias, de tomar decisiones correctas. Oh querido, esta noche yo quisiera que tú reflexiones un poco en tu vida. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en la vida? ¿Dónde estarías si hubieras tenido sabiduría para tomar decisiones? ¿Acaso cuando abriste esa pequeña empresa le pediste la dirección de Dios? ¿O lo hiciste todo solo en tu propia sabiduría? ¿Acaso cuando escogiste esa carrera universitaria le pediste la dirección de Dios? ¿O solo consultaste con los hombres pero no consultaste con Dios? Hay un dicho que alguien me dijo hace muchos años. Todo lo que nace de rodillas nace para permanecer en pie. Si tú te casas, pero tu matrimonio nace de rodillas, va a terminar en pie.
Si tú abres una tienda para vender cualquier tipo de productos, pero esa tienda nace de rodillas, va a permanecer en pie. Lo que más necesitamos hoy es pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Jocabed tuvo sabiduría, Salomón tiene sabiduría. Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes sabiduría? ¿Sabiduría? Ahora, tienes que entender esto, que cuando tú vas a Dios, Él no te hace caer del cielo un paquete con sabiduría. Cuando tú vas a Dios, Él no te toca la cabeza y dice, hijo, ya a partir de hoy tienes sabiduría. Quiero que entiendas que la sabiduría no te la da la universidad. Tú puedes tener títulos doctorales y la universidad te va a dar conocimiento, pero no te va a dar la sabiduría. La sabiduría es el sabio uso del conocimiento, sea mucho o sea poco. O sea, la universidad no te da sabiduría. Un título doctoral no te da sabiduría. Yo he encontrado en la vida mucha gente que tiene muchos títulos doctorales, pero no tiene sabiduría. Y conozco gente simple que no tiene mucha educación, pero tiene sabiduría. Otra cosa, la edad no necesariamente te da sabiduría. No es porque eres viejo que tienes sabiduría. Hay personas de edad que no tienen sabiduría y hay jóvenes de 20 años que tienen un equilibrio, una sensatez, la capacidad de tomar decisiones correctas. Otra cosa, un cargo no te da sabiduría. No es porque te nombraron presidente que ya automáticamente tomaron el voto diciendo nombrar a fulano de tal presidente y al mismo tiempo darle sabiduría. No, tú puedes ser el gerente de una empresa. No porque eres gerente tienes sabiduría. No. Si tú eres el gerente de una empresa, si tú eres el patrón, si tú eres el jefe, si tú eres el general, lo que sea, un cargo, eso no te da sabiduría. Porque el verdadero hombre sabio no dice lo que tiene que ser hecho. El verdadero hombre sabio consulta a las bases, dialoga, pregunta y está dispuesto a escuchar hasta la opinión de un niño, la opinión de la esposa, la opinión del amigo, pero principalmente la opinión de Dios. Entonces, Dios no te da la sabiduría como un paquete que cae en tus manos lleno de sabiduría. Para tener sabiduría tienes que aprender a convivir con Dios. La sabiduría Dios te la va dando poco a poco, en la medida que tú aprendes a convivir con Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se convive con Dios? Haciendo 3 cosas todos los días. Estudiando la Biblia, porque a través de la Biblia Dios te habla. Orando, porque a través de la oración tú conversas con Dios, tú hablas con Dios. Ahí Dios y tú están dialogando. Tú a través de la oración, Dios a través de la Biblia. Ahora, los dos juntos caminando por la vida. ¿Cómo? Cuando tú vas a buscar a otra persona para enseñarle la Biblia, la palabra de Dios, o cuando vas a otra persona para invitarla a estudiar la palabra de Dios, tú estás caminando con Dios. Cuando haces esas 3 cosas, el estudio de la Biblia, la oración en todo tiempo y la testificación, o sea, traer a otra persona para Cristo, ahí tú estás conviviendo con Dios. Y a medida que convives con Dios, que caminas con Él, que vas por la vida con Él, tú vas recibiendo más sabiduría y tienes la capacidad de tomar decisiones sabias en los momentos que tú crees que son los momentos más difíciles. Ve a Jesús, pídele sabiduría, enfrenta las luchas de la vida. No importa la decisión que tengas que tomar. Por ejemplo, si en este momento, mañana tú tienes que dar una palabra decisiva, tienes que decir sí o tienes que decir no. Si mañana tienes que dar una respuesta para algún problema, esta noche pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, yo no quiero tomar una decisión humana mía. Yo quiero saber cuál es tu consejo. Abre la palabra de Dios, pide que te revele, que te manifieste
y tú vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Te voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años conocí a un pastor, cuando yo era estudiante en mis tiempos de colegio, un pastor que contó una de las historias más lindas. Él estaba estudiando teología, iba a ser pastor y su sueño era viajar a África para ser misionero en África. Esta historia fue de un pastor americano que estaba en los Estados Unidos. Y el último día de la graduación de la escuela anunciaron que estaban buscando un joven que se graduaba ese año en teología para ser misionero en África. Pero la condición es que el joven que se ofreciera debería ser casado, porque soltero como iba a ir como misionero a África. Él fue a hablar con el director y dijo, mira, yo quisiera, yo me propongo, yo soy uno de ellos, mi sueño es ser misionero en África. Y el director le dijo, está bien, pero tienes que casarte, porque soltero no puedes. Pero yo no tengo novia, ¿con quién me voy a casar? Pues bueno, infelizmente, si no estás casado, no puedes ir. Pero mi sueño es ser misionero, pero entonces tienes que casarte. Entonces el muchacho no sabía qué hacer. Regresó para la escuela y a la hora del almuerzo tocaban la campana y todos los alumnos iban a comer al refectorio. Él se arrodilló antes del almuerzo y dijo, Señor, mira, tú sabes que mi sueño, ahí viene la sabiduría, querido. Tú sabes que mi sueño es ser misionero en África, pero ellos quieren a un hombre casado y yo soy soltero, yo no tengo novia. Y la próxima semana ya tengo que salir de misionero si yo voy. Pero ¿cómo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Entonces, Señor, yo podría escoger mi novia, pero en una semana, ¿cómo puedo? Yo te voy a confiar a ti, mi vida. Yo quiero que tú tomes una decisión por mí. Por favor, yo cuando toque la campana para la hora de la comida, yo voy a correr al refectorio, voy a agarrar mi bandeja, tomar mis alimentos, voy a buscar la mesa más apartada y me voy a sentar ahí. Y la primera joven que venga a sentarse conmigo, yo sabré que tú estás escogiéndola para ser mi esposa. Yo no voy a escoger, Señor, yo te entrego la oportunidad a ti de escoger la esposa para mí, porque yo me puedo equivocar, pero tú no. Y entonces tocó la campana, él fue, corrió, agarró la bandeja, los platos, fue a la mesa más apartada, se sentó ahí y entonces comenzó a orar, Señor, ahora está la situación en tus manos, mándame a la joven que va a ser mi esposa. Y él comenzó a mirar y venía una muchacha, recogía su bandeja, miraba por otro lado, se iba a otra mesa, y de repente vio a una muchacha, agarró la bandeja y miró a él, a su mesa vacía. Y él se agachó y dijo, Dios mío, por favor, esa muchacha no, esa no, Señor, porque yo no la trago, no la engullo, no me gusta esa muchacha. Por favor, Señor. Y cuando no terminó de hablar con Dios, la muchacha dijo, permiso, se sentó ahí. Ahí vinieron otros muchachos y él comió, pero no sentía ni el sabor de la comida. Y cuando terminó el almuerzo le dijo, mira, yo quisiera hablar contigo allá afuera. Y fueron para allá. Y él le dijo, en 4 años que estudié aquí en la universidad, nunca te sentaste a mi lado, en mi mesa. Tú sabes que tú no me gustas. Y la chica le dijo, pero tú tampoco me gustas. Pero entonces por eso te pregunto, ¿por qué hoy, justamente hoy, tuviste que venir a mi mesa? ¿Y sabes lo que la chica dijo? Yo no sé. Yo estaba preparándome para venir a la comida y de repente sentí en mi corazón como una sensación, como una voz que me decía, ve al comedor, busca la mesa más apartada y siéntate ahí. La única mesa que estaba apartada y desocupada era la tuya. Por eso vine y me senté. Y entonces el muchacho, a medida que la chica hablaba, iba temblando por dentro en su corazón, la miró a los ojos y le dijo, mira, tú vas a ser mi esposa. Ella dio un paso para atrás, casi horrorizada, y le dijo, ¿qué? Yo no tengo que ser esposa de nadie, mucho menos de ti. Y él le dijo, no, pero
espera que yo te cuente la historia. Y le contó. Yo quiero ser misionero en África, pero solo me aceptan casado. Y yo fui a mi cuarto y me arrodillé y le dije a Dios: Señor, voy a tomar mi comida, me voy a sentar en una mesa apartada y la primera chica que venga, sabré que tú la estás enviando para que sea mi esposa. Y mientras él contaba la historia, la muchacha también se emocionó y comenzó a llorar. Y dijo: realmente, ¿por qué sentí lo que sentí en mi corazón? ¿Por qué tuve que sentarme en tu mesa? Dios debe tener un plan para nosotros. Y se casaron y fueron para África. Y yo conocí al pastor H.C. Morton hace muchos años atrás. Ellos ya eran de edad. Él, abrazando a su esposa, emocionado, contaba la historia y decía: aquí está la mujer que Dios escogió para mí. Dios escogió para mí. Oh, querido, sabiduría, sensatez. Ahora, no te atrevas a pedirle pruebas a Dios si tú no tienes una vida de comunión con Dios, si tú no caminas con Dios a través de la oración, de la Biblia, de la testificación, si tú no vives esa experiencia bonita con Dios, no te atrevas a pedirle ningún tipo de señal a Dios. Pero Dios está dispuesto a orientarte, a darte sabiduría, a ayudarte. Asterio es un hombre que durante 30 años adoró a Satanás, trabajó para Satanás, se hundió en la hechicería, en el espiritismo, eso que le llaman brujería, en fin. Fue un instrumento de Satanás durante 30 años. Una vida de tormento, una vida de vacío. Él era consciente de que no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba en las manos del enemigo. Pero un día Dios tocó su corazón, encontró la palabra de Dios. ¿Y tú crees que fue fácil salir de las manos del diablo? El diablo es diablo, querido. El diablo no es una fuerza. El diablo fue originalmente un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces el diablo existe, no es porque no lo ves que no existe. Y él no suelta fácil a su presa. ¿Tú crees que Asterio salió de las manos del enemigo con facilidad? No. Pero encontró la palabra de Dios, estudió la palabra de Dios, aprendió a orar, a clamar a Dios. Y en esa lucha entre el diablo y Jesús, Jesucristo venció. Porque el enemigo es un enemigo derrotado. Jesucristo venció y él salió victorioso y fue bautizado. Y hoy día sirve a Dios predicando el evangelio y trayendo otras personas para Cristo. Esa es la maravilla del evangelio, el poder del evangelio. Oh, mi querido amigo, tú necesitas sabiduría. ¿Cómo necesitas sabiduría? Has cometido errores, pero ¿qué importa? Todo eso ya pasó, todo eso es historia. Hoy puede ser un día de buena nueva para ti, pero necesitas de Jesús. Tal vez tú no estás en las manos del demonio como Asterio, pero necesitas de Jesús. Necesitas aprender a tomar decisiones sabias. Entonces ven a Jesús, entrégate a Él, ríndete a Él. Solo Jesús te puede dar la sabiduría para vencer las dificultades de esta vida. Oh Padre querido, en este momento hay muchas personas que están aceptando la invitación para ser bautizados, aceptando la invitación tal vez para estudiar la Biblia, para continuar conociéndote más y mejor. Tú extiende tu mano maravillosa, toca la vida de tanta gente que necesita tomar la decisión. Muchos ya están estudiando la Biblia, muchos ya hace algunos meses están asistiendo a la iglesia, necesitan rendirse a ti. En este momento hay una lucha en su corazón. El Señor Jesucristo los está llamando, les está hablando. Por otro lado hay una voz que le dice: no, no te comprometes. Esa voz con toda la seguridad no es la voz de Dios. Oh Señor, trabaja en esos corazones. Pero la capacidad de decidir es solo de ellos. Entonces ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un mensaje resonaba por las calles de Israel, pero nadie quería escuchar. Un hombre sencillo, sin linaje profético ni posición sacerdotal, se levantó contra los poderosos, contra los ricos
y contra los líderes religiosos. Su voz cortaba como una espada, denunciando pecados que todos fingían no ver. Hablaba de corrupción, de la explotación de los pobres, de idolatría y de una religiosidad vacía. Pero, ¿quién se atrevería a confrontar a toda una nación? Ese hombre era Amos, un pastor de ovejas que se convirtió en la voz de Dios para desenmascarar a Israel. Anunció un juicio inevitable. Profetizó una destrucción que parecía imposible. Sus palabras fueron ignoradas, pero su profecía se cumplió. Y hoy estaremos repitiendo los mismos errores. Las advertencias de Amos aún resuenan para nosotros. Pero, ¿quién fue realmente Amos? Amos no era sacerdote, no era hijo de profeta y no vivía en los grandes centros religiosos de Israel. Amos era un sencillo pastor de ovejas y cultivador de sicomoreos en la pequeña ciudad de Tecoa, una región lejana del lujo y la influencia de los líderes espirituales. Su vida estaba marcada por el trabajo duro, lejos de palacios y templos. Pero fue precisamente este hombre, sin ninguna posición privilegiada, a quien Dios escogió para ser su mensajero. A diferencia de otros profetas que crecieron en el ambiente sacerdotal, Amos no fue entrenado para predicar ni enseñar. Él mismo afirmó: "Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicomoreos". Amos capítulo 7, versículo 14. Su vocación no vino de escuelas teológicas, sino directamente de Dios. Mientras pastoreaba ovejas y recogía frutos, el Señor lo llamó para confrontar a toda una nación. La elección de Amos revela un patrón que se repite en la Biblia. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Así como hizo con Moisés, un hombre con dificultad para hablar, y con David, un joven pastor que llegó a ser rey. Dios eligió a Amos para un propósito mucho mayor de lo que él podría imaginar. En tiempos de Amos, el reino de Israel atravesaba un periodo de gran prosperidad. Jeroboam, rey de Israel, expandía sus fronteras y acumulaba riquezas. Aparentemente, todo iba bien, pero detrás de esa fachada de éxito, la nación estaba sumergida en corrupción, idolatría e injusticia. Los ricos explotaban a los pobres. Los líderes religiosos distorsionaban la verdad y la justicia en los tribunales. Se había convertido en un juego de intereses. Fue en este contexto que Dios levantó a Amos. Él no era ciudadano de Israel, sino de Judá, el reino vecino. Esto hacía que su misión fuera aún más difícil, pues tendría que confrontar a un pueblo que no lo veía como uno de los suyos. Aún así, no vaciló. Con valentía y autoridad salió de su tierra y fue a Israel para anunciar el juicio divino. La historia de Amos nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su voluntad. No busca estar tus influencias o títulos, sino corazones dispuestos a obedecer. Amos era apenas un pastor, pero se convirtió en la voz de Dios para una generación que se negaba a escuchar
El llamado de Amos fue un choque para Israel, un hombre del campo, sin conexión con la élite religiosa, atreviéndose a denunciar los pecados de toda una nación. Lo que él tenía que decir era un mensaje duro, que pocos estaban dispuestos a aceptar, pero la verdad no puede ser silenciada. Si te está gustando este estudio, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas conozcan la historia de Amos y el impacto de sus profecías. El contexto de Israel, prosperidad aparente, decadencia espiritual en la superficie. Israel parecía estar viviendo sus mejores días. Bajo el gobierno del rey Jeroboam, el reino expandió sus fronteras, fortaleció su ejército y acumuló riquezas. El comercio prosperaba. Los templos estaban llenos de fieles y los sacrificios se ofrecían regularmente. Quien lo viera desde fuera pensaría que era un tiempo de bendición, pero detrás de ese aparente éxito, algo estaba profundamente mal. La justicia se había vuelto un privilegio de los más ricos. Los pobres eran explotados, los jueces eran sobornados, y los líderes religiosos se aliaban con el pecado para mantener sus privilegios. Amos describió esta realidad de manera contundente. Venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias. Amos, capítulo 2, versículo 6. Esto significa que los ricos compraban sentencias favorables por sumas irrisorias, mientras que los necesitados eran aplastados por un sistema corrupto. Además de la injusticia social, la idolatría estaba fuera de control. El pueblo se decía adorador de Dios, pero al mismo tiempo seguía a otros dioses, como Baal y Astarte. Se erigían altares paganos junto a los templos dedicados al Señor. Los israelitas creían que podían agradar a Dios solo cumpliendo rituales religiosos sin cambiar su conducta. Pero Dios no se impresionaba con sus sacrificios, declaró: odio, desprecio vuestras fiestas y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Amos capítulo 5, versículo 21. La religiosidad falsa era uno de los mayores problemas de esa generación. Cantaban alabanza, se ofrecían ofrendas y participaban en celebraciones, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Creían ser el pueblo escogido y por eso pensaban que estaban protegidos de cualquier juicio divino, pero estaban equivocados. La paciencia de Dios se agotaba. Lo que sucedió con Israel en los días de Amos sirve de advertencia para el presente. Estamos también viviendo una fe superficial mientras cerramos los ojos ante la injusticia. Buscamos a Dios solo por apariencia mientras nuestro corazón está lejos. Son preguntas que debemos hacernos porque los mismos errores que destruyeron a Israel se pueden encontrar en nuestro tiempo. Las acusaciones de Amos, los pecados que Dios no pasó por alto. El profeta Amos no trajo un mensaje amable. Sus palabras eran tan afiladas como una espada, cortando la falsa sensación de seguridad del pueblo de Israel. Expuso los pecados de una nación que se consideraba protegida por Dios, pero que en realidad caminaba hacia su destrucción. El primer gran pecado denunciado por Amos fue la explotación de los pobres.
la riqueza aumentaba, pero solo para una pequeña élite. Los necesitados eran tratados como mercancía. Pisotearían a los necesitados en el polvo de la tierra y tuercen el camino de los humildes. Amos, capítulo 2, versículo 7. Los ricos acumulaban tierras y bienes mientras los campesinos se veían obligados a endeudarse para sobrevivir. Si no podían pagar, eran vendidos como esclavos por cantidades irrisorias. El acceso a la justicia se había vuelto un privilegio de quien tuviera dinero para comprar a los jueces. Además de la corrupción económica, Amos denunció la inmoralidad religiosa. En lugar de ser lugares de arrepentimiento y adoración sincera, los templos se habían transformado en centros de hipocresía. Los sacerdotes aceptaban sobornos y promovían prácticas que mezclaban el paganismo con la adoración a Dios. Ustedes que ofrecen sacrificios al Señor y al mismo tiempo adoran ídolos, no escaparán del juicio. Amos, capítulo 5, versículo 26. Otro pecado grave era la arrogancia espiritual. Israel creía que, por ser el pueblo escogido, Dios jamás permitiría su destrucción. La nación estaba cegada por el orgullo y pensaba que su prosperidad material demostraba que Dios estaba complacido con ellos. Pero Amos reveló la verdad. Hay de ustedes los que están tranquilos en Sión y confían en el monte de Samaria. Ustedes que viven en el lujo, pero no se afligen por la ruina de José. Amos capítulo 6, versículo 1 y 6. Su complacencia les impedía ver que estaban al borde del colapso. El juicio de Dios no llegaría sin motivo. Israel había dado la espalda a los principios divinos de justicia, misericordia y santidad. Dios no deseaba solo rituales vacíos, sino un pueblo que viviera conforme a su voluntad. Más bien corra la justicia como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable. Amos, capítulo 5, versículo 24. Pero Israel no quería saber nada de eso. Aunque escapen, los entregaré a la espada. Ninguno de ellos huirá. Ninguno de ellos se salvará. Amos, capítulo 9, versículo 1. Lo que ocurrió con Israel sirve de advertencia para nosotros hoy. ¿Estamos viviendo una fe genuina o solo guardamos apariencias? Somos como Israel ignorando la injusticia a nuestro alrededor mientras continuamos con nuestra rutina religiosa. El juicio inevitable, las profecías de destrucción. Las palabras de Amos no eran solo una advertencia, eran una sentencia. Dios ya había soportado demasiado la injusticia, la idolatría y la corrupción de Israel. Ahora el juicio era inevitable. El profeta anunció que la destrucción llegaría de forma repentina y devastadora, y que nada podría detener lo que Dios había decretado. Una de las profecías más impactantes de Amos fue sobre la invasión a Siria. Declaró que Israel sería conquistado y llevado cautivo. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ciertamente haré venir contra ustedes una nación, casa de Israel,
que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. Amos capítulo 6, versículo 14. Esta profecía se cumplió aproximadamente 30 años después, cuando el imperio asirio invadió a Israel, destruyó sus ciudades y exilió a su pueblo. Otra advertencia terrible fue la profecía sobre el hambre de la palabra del Señor. Amos anunció que llegaría el momento en que la gente buscaría respuestas y no las encontraría. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amos capítulo 8, versículo 11. Esto significa que cuando finalmente se dieran cuenta de su error y buscar a nadie, sería demasiado tarde. El día del Señor, un tema recurrente en los profetas, también fue mencionado por Amos. El pueblo creía que sería un momento de liberación y gloria para Israel, pero Amos mostró lo contrario. Ay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Para qué quieren ustedes ese día? Será tinieblas y no luz. Amos, capítulo 5, versículo 18. En otras palabras, Israel esperaba el favor de Dios, pero en verdad enfrentaría su juicio. Nada podía evitar la disciplina divina. El pecado de la nación se había acumulado al punto de que no había marcha atrás. El lujo, el poder y la seguridad en los que tanto confiaban se derrumbarían en un instante. Aunque escapen, los entregaré a la espada. Ninguno de ellos huirá, ninguno de ellos se salvará. Amos capítulo 9, versículo 1. Lo que pasó con Israel nos recuerda con fuerza que Dios no ignora el pecado. Es paciente y misericordioso, pero también justo. Cuando una nación se aparta de Él y se niega a arrepentirse, el juicio se vuelve ineludible. Sin embargo, Dios también es un Dios de esperanza. Incluso cuando anunció la destrucción, Amos recibió una visión poderosa que revelaba que Dios todavía tenía un plan. La visión de la canasta de frutas maduras. El tiempo del fin ha llegado. Dios le habló a Amos de varias maneras, pero una de las más impactantes fue por medio de una visión simbólica, una canasta de frutas maduras. Así me mostró el Señor Dios, y aquí una canasta de frutos de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, una canasta de fruto de verano. Entonces me dijo el Señor, ¿ha llegado el fin para mi pueblo Israel? No volveré a tolerarlo. Amos capítulo 8, versículo 1 y 2. Esta visión tenía un significado profundo. Las frutas maduras indicaban que el tiempo de Israel se había agotado, así como una fruta recogida está lista para ser consumida. Y Israel estaba listo para el juicio. Ya no había tiempo para el arrepentimiento, pues la paciencia de Dios había llegado a su límite. El mensaje era claro. La destrucción no se aplazaría. Dios había esperado durante generaciones que el pueblo se arrepintiera, pero insistieron en el pecado. Ahora, las consecuencias llegarían de manera irreversible.
Los cantos del templo se volverán lamentos, declara el Señor Dios. Habrá muchos cadáveres, arrojados por todas partes. Silencio. Amos capítulo 8, versículo 3. Además, la visión de la canasta de frutas maduras mostraba también que Israel había desperdiciado todas las oportunidades de cambio. Al igual que una fruta madura tiene un corto periodo antes de pudrirse, el pueblo estaba a punto de perder todo lo que tenía. Lo que antes parecía estabilidad y seguridad se convertiría en tragedia. La dureza de corazón de Israel le impidió ver el peligro. Seguían explotando a los necesitados, engañando en los negocios y confiando en riquezas efímeras. Decían, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el grano? Y el día de reposo para abrir los almacenes de trigo. Amos capítulo 8 versículo 5. Su única preocupación era hacer dinero, sin temor por lo que Dios estaba anunciando. Este juicio divino nos enseña algo muy serio. La misericordia de Dios tiene un límite cuando el arrepentimiento es rechazado de manera persistente. Dios siempre ofrece oportunidades de cambio, pero llega un momento en que permite que sucedan las consecuencias del pecado. La canasta de frutas maduras fue la señal definitiva de que Israel había cruzado la línea. El juicio era seguro y nada podría impedir lo que estaba por suceder. Pero no todo rechazaron la verdad. En medio de la corrupción y el pecado, había quienes todavía temían al Señor. Y ese pequeño grupo enfrentó fuerte oposición. El enfrentamiento con Amasías, cuando la verdad incomoda, el mensaje de Amos era demasiado contundente como para ser ignorado. No solo exponía los pecados de Israel, sino que también anunciaba un juicio inevitable. Sus palabras eran un golpe directo contra los poderosos, los sacerdotes y los líderes que se beneficiaban de la corrupción. Y como siempre ocurre cuando la verdad incomoda, intentaron silenciarlo. Amasías, el sacerdote de Betel, fue el primero en reaccionar. Representaba la religión oficial del reino y estaba directamente vinculado con el rey Jeroboam II. Para él, las profecías de Amos no eran una palabra de Dios, sino una amenaza al orden establecido. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Nos capítulo 7, versículo 10. Amasías distorsionó el mensaje de Amos, buscando presentarlo como un enemigo del rey. Sabía que, si lograba convencer a Jeroboam II de que Amos era un traidor, podría deshacerse de él con facilidad. Además, el sacerdote envió un recado directo al profeta para intimidarlo. Vete, evidente, huye a la tierra de Judá. Allí come tu pan y allí profetiza. Pero en Betel, de aquí en adelante no profetices más, porque es el santuario del rey y la casa real. Amos capítulo 7, versículos 12 a 13. Amasías quería que Amos se marchara. Consideraba la profecía como algo indeseable, una molestia para el sistema religioso corrompido de Israel.
Su actitud mostraba claramente que no servía a Dios, sino al poder humano. Veía Betel como el santuario del rey, y no como un lugar dedicado al Señor. Pero Amos no se dejó intimidar. Su respuesta fue firme y llena de autoridad. Dejó claro que no era profeta por iniciativa propia, ni pertenecía a ninguna escuela profética. Dios mismo lo había llamado para esa misión. Entonces Amos respondió y dijo a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amos capítulo 7, versículos 14 a 15. Esta respuesta fue un golpe a la arrogancia de Amasías. Mientras el sacerdote se preocupaba por su posición e influencia, Amos dejaba en claro que su compromiso era solo con Dios. Era profeta por estatus, sino por obediencia al llamado divino. Entonces Amos pronunció un juicio específico contra Amasías. Alguien que intentó acallar la palabra de Dios enfrentaría consecuencias severas. Ahora pues, oye la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada. Su tierra será repartida a cordel. Tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amos capítulo 7, versículos 16 a 17. La profecía era terrible. Amasías, que trató de impedir el mensaje de Dios, vería a su familia destruida y su posición arruinada. Moriría lejos de su tierra, e Israel sería llevado al exilio, exactamente como Amos había anunciado. El enfrentamiento entre Amos y Amasías nos enseña que la verdad de Dios siempre encontrará resistencia. Muchos prefieren una religión que los mantenga cómodos y que no confronte sus pecados. Pero Dios siempre levanta a quienes hablan la verdad, aunque esto implique persecución y rechazo. El remanente fiel, la promesa de restauración. El libro de Amos está lleno de juicios y duras advertencias, pero no termina únicamente con destrucción. Al final de su mensaje, Dios reveló algo extraordinario. Aunque Israel sería castigado, habría un remanente que se mantendría. La justicia divina traería disciplina, pero la misericordia de Dios aseguraría que la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob no fuera olvidada. Después de anunciar el exilio y la ruina de Israel, Amos trajo una profecía diferente. Dios declaró: En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, lo levantaré de sus ruinas y lo edificaré como en los días antiguos. Amos, capítulo 9, versículo 11. Este pasaje es fundamental, pues apunta a algo más que la restauración política de Israel. Dios prometía restaurar a su pueblo de forma completa, espiritual
y definitiva. En el Nuevo Testamento, Santiago citó esta profecía en: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hechos, capítulo 15, versículos 16 a 17. Esto significa que, incluso ante la disciplina divina, Dios ya dirigía a la mirada hacia un plan mayor de redención. Amos también anunció un tiempo de abundancia y bendiciones futuras. Vienen días, declara el Señor, en que el que ara alcanzará al que siega y el que pisa las uvas, al que esparce la semilla. Los montes destilarán mosto y todas las colinas se derretirán. Amos capítulo 9, versículo 13. Esta imagen representa una restauración tan grande que la cosecha sería tan rápida y abundante que no habría tiempo ni de concluir un ciclo antes de que comenzara otro. Además, Dios garantizó que su pueblo volvería a su tierra. Los plantaré en su tierra y no serán más arrancados de la tierra que les di, dice el Señor, tu Dios. Amos capítulo 9, versículo 15. En parte, esta promesa se cumplió cuando Israel regresó del exilio babilónico, pero también apunta a algo mayor, el establecimiento definitivo del reino de Dios. Aún en medio del juicio, Dios nunca abandona por completo a su pueblo. Siempre hay un remanente que permanece fiel y es a través de ese pequeño grupo que Él trae restauración. Esta verdad no se aplica solo a Israel, sino también a nosotros. Dios siempre busca a quienes no se conforman con el pecado y se mantienen fieles a Él, aunque la mayoría se desvíe. El libro de Amos nos muestra el perfecto equilibrio entre la justicia y la misericordia. Dios corrige, pero también restaura. Disciplina, pero jamás olvida a sus promesas. Lo que sucedió con Israel es una lección para todas las generaciones. El pecado trae consecuencias, pero la gracia de Dios siempre abre un camino hacia la redención. La historia de Israel en los días de Amos no es solo un relato del pasado. Las advertencias aún resuenan, pues los mismos errores que llevaron al juicio sobre esa nación siguen repitiéndose. Amos denunció la hipocresía religiosa, la injusticia social y el orgullo de un pueblo que se sentía seguro por su prosperidad, pero que se había apartado de Dios. ¿No estaremos viviendo algo parecido en nuestro tiempo? Una de las mayores alertas del libro de Amos es el peligro de una fe superficial. Los israelitas ofrecían sacrificios y participaban en ceremonias religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Creían que cumplir rituales era suficiente mientras vivían en pecado. Hoy, muchas personas asisten a iglesias, cantan alabanzas y oran, pero sus vidas no reflejan un compromiso genuino con Dios. A Él no le agrada la religiosidad vacía. Como dijo por medio de Amos, más bien corra la justicia, como las aguas y la rectitud, como un arroyo inagotable. Amos capítulo 5, versículo 24. Otra gran lección de Amos
es que a Dios le importa la justicia, la explotación de los pobres, la corrupción y la falta de compasión hacia los necesitados. Fueron algunos de los principales motivos del juicio contra Israel. En muchos lugares del mundo vemos desigualdad, opresión y líderes que usan su posición en beneficio propio. Nos estamos pronunciando contra estas injusticias. O como Israel estamos ignorando el sufrimiento a nuestro alrededor. Amos también nos enseña que la prosperidad material no es necesariamente una señal de la bendición de Dios. Israel vivía un tiempo de crecimiento económico, pero espiritualmente estaba en quiebra. El peligro de la riqueza es que puede llevar a la gente a confiar más en el dinero que en Dios. Cuando todo va bien, muchos se olvidan de buscar al Señor. Pero Amos nos recuerda que el verdadero éxito no está en la riqueza, sino en vivir en obediencia a Dios. Por último, el libro de Amos nos muestra que Dios es paciente, pero su juicio es real. Israel tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero las rechazó todas. Y cuando finalmente se dio cuenta de que necesitaba a Dios, ya era demasiado tarde. Esto nos enseña que no debemos postergar nuestro compromiso con Él. El momento de arrepentirse es ahora. La historia de Amos concluye con una promesa de restauración que se cumple plenamente en Jesucristo. Él vino a establecer el verdadero reino de Dios, donde la justicia y la misericordia caminan de la mano. Hoy, Él nos llama a vivir de acuerdo con sus principios, rechazando la hipocresía y practicando la verdadera justicia. La pregunta que queda es, ¿aprenderemos de los errores de Israel o los repetiremos? Amos ya nos mostró el camino. Ahora la decisión es nuestra.